No se diga más por Top Latina. Mira, vamos a compartir estos últimos minutos con el licenciado José Félix Medina, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, además de enlace político de esta organización en la provincia de Bauruco. Así es. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de poder llegar a muchos hogares. Lamentablemente poquísimo tiempo. Los tapones hoy como que atentaron contra... Justo en el programa que yo dije que estaba mejorando el tráfico en los últimos días, sí. Se nos complicó la vida hoy. Pero, bueno, gracias por estar acá con nosotros. Estamos en un momento político, vamos a llamar no solamente importante, sino interesante. Justo ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara necesaria la revisión de la Constitución. Esto hace que entonces en un periodo de 15 días se llame o se convoque a la Asamblea Revisora. ¿Cómo ve usted como político de trayectoria y miembro de la principal fuerza opositora en este momento como es la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo ve y cómo cree usted que van a transcurrir estas discusiones que vienen en lo adelante sobre la reforma constitucional? Bueno, es una reforma que se ha demostrado que no es necesaria. ¿Por qué? Porque los planteamientos que hace el gobierno lo contempla la propia Constitución del 2010. Es una reforma que no se ha consensuado con nadie, se ha consensuado entre ellos mismos. El gobierno planteó un consenso por WhatsApp entre los mismos PRMistas. A la población no se le ha preguntado si quiere reforma en la Constitución. Lo que planteamos nosotros es que la reforma que plantea la población y quiere la población es la rebaja de los precios, la organización del tránsito, la mejora en la seguridad, detener esa migración haitiana que nos está arropando y que está quitando cupo a los niños dominicanos en las escuelas y a las mujeres parturientas en los hospitales, pero también a la clase pobre que no tiene acceso a un seguro y no puede ir a un hospital porque cuando llega ya está copado de haitianos. Esa es la reforma que planteamos nosotros y que quiere el pueblo. No que tú me digas que quiere un ministerio independiente, un ministerio público independiente cuando ya lo es, porque la Constitución lo plantea, y que tú quieres un procurador independiente cuando te está abrogando a sí mismo esa factibilidad de que tú lo designes a través del Consejo Nacional de la Magistratura. La población no quiere eso. Ahora, licenciado, el papel que está jugando la oposición en este momento es un momento crítico, dependiendo del punto de vista o desde donde se vea, hacia lo positivo o hacia lo negativo, dependiendo de si estás en el gobierno o estás en la oposición. Pero el rol que está jugando la oposición en este momento, el rol que están jugando ustedes como organización, yo le voy a decir, por ejemplo, el presidente Fernández el día lunes escribió un artículo en el que hacía uso de una declaración que terminó no siendo cierta, desmentida ayer por el canciller Roberto Álvarez en cuanto a la cantidad de visas dadas a haitianos o presuntamente dadas a haitianos. ¿Por qué cometer ese tipo de situaciones si no es necesario mentir para contrarrestar un anuncio del gobierno, por ejemplo? Aquí se ha demostrado que el principal mentiroso es el gobierno. El gobierno vive mintiendo, vive falseando informaciones, vive dando datos que no son reales para confundir a la población. Es cierto que se están dando visas. Nosotros tenemos amigos que trabajan o han trabajado en Haití, en los consulados, y es una realidad. Los consulados cerrados se siguen emitiendo visas. Cuando la pandemia estaban cerrados y las visas se emitían a través de las agencias de viaje en Haití, y todavía se sigue haciendo. Y esa es una realidad. Es que este es un gobierno que es mentiroso de por sí. Cuando va por ejemplo, el presidente va a los organismos internacionales a plantear una mentira, que la realidad aquí es otra. Entonces, ¿a quién le creemos? Cuando el presidente Fernández plantea una información es porque tiene los datos. Pero ¿dónde están? Es que eso es lo que yo le cuestiono a la oposición. Mire, no es lo mismo salir a decir, este gobierno ha dado 400.000 visas haitianos. Exacto. Y ya, simplemente, perdóname, simplemente porque vine a decirlo y yo soy un expresidente de la República y me lo tienen que creer, a tener una demostración. Un estudio. Y lo mismo estaba pensando con el invitado anterior, el abogado Elizabeth Silverio,
que cuando tú me dices, la señora Elizabeth Silverio y que me excusa él que voy a utilizar de nuevo su caso, es doctora en psicopedagogía o en pedagogía, lo primero que tú tienes que hacer es mostrar el título certificando eso. Y además el canciller Roberto Álvarez le demuestra, y incluso dijo que iba a llamar a una rueda de prensa hoy para demostrar que no han sido más de 400.000 visas que se han dado en el 2024, como dijo el expresidente Fernández, sino solamente 102. ¿Y entonces? Pero en la misma publicación que hace el presidente hay un enlace de la Dirección General de Migración donde se establece la cantidad de personas que han entrado. Las visas que se venden en Haití a un precio de $200, $150, no son entradas múltiples. Son visas para entran y se van. Para que entren y se vayan. Eso no es cierto. La mayoría de las visas son así. La mayoría. El hecho de que en un periodo de tiempo entren 400.000 personas con visa de dominicana, que vengan de Haití, no significa que fueron 400 visas que le dieron en la última semana o en el último periodo de 3 meses. Porque las visas no son para una sola entrada. Las visas son para un periodo. Y en un periodo tú puedes entrar y salir cuantas veces tú quieras del país en el que te permitió la visa. ¿O no es así? Cuando el presidente Fernández plantea la información, ya el general Soto Jiménez tenía las informaciones y la había suministrado, y sin embargo no salieron a responderle a Soto Jiménez. Son informaciones que se tienen, son informaciones que se han dado porque son reales. Yo le preguntaría al general Soto Jiménez que si le ha preguntado eso a su hijo, que era el comandante del CEFRON. Sí. No, hasta hace una semana. No te puedo decir sobre ese caso, pero yo se lo preguntaría, que el crecimiento económico, es igual que el crecimiento económico que plantea el gobierno de 6.5%. Sin embargo, cuando el presidente Fernández se lo desmenuza, se establece que es un 3 y pico, 3 puntos y pico por ciento. Sin embargo, la fuerza del pueblo, los economistas de la fuerza del pueblo le han pedido al gobierno o a los economistas del gobierno que vayan a un debate para establecer la claridad de eso, y sin embargo no lo hacen. Es que este es un gobierno que ha acostumbrado a la población a la mentira. Tú no ves en la ONU cuando el presidente va a decir cosas que en la realidad no son. Entonces, ¿a quién le creemos? A una persona que ya está acostumbrada a mentir. Mire, licenciado, dos cosas, porque hay que hablar de datos, y los datos están ahí. ¿Usted sabía que estos 4 años de gobierno fueron los cuatrenios que menos emisión de visas dieron, de 309.299, en comparación del 2009 hasta el 2020? Este fue los 4 años, porque hay que hablar de datos, el cuatrenio con menos emisión de visas. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía también que aparte de ser el cuatrenio con menos emisión de visas, ha sido también los años de menos emisión de visas, con 75.747 en comparación con todos los años anteriores al 2020? Usted sabía... Porque hay que hablar de datos. Sí, y esos datos fueron presentados. ¿Usted sabía que este es el cuatrenio donde más visas se han vendido con los consulados cerrados? Pero no estamos hablando pero estamos hablando, porque si un consulado está cerrado... ¿Un consulado cerrado? Un consulado que no estaba funcionando. Se supone que sería igual que las visas que se le venden que se le otorgan a los venezolanos con el consulado cerrado se estén emitiendo a través de agencias de viajes en Venezuela. Durante la pandemia los consulados estaban cerrados, estaban aquí. ¿Cuántas visas se vendieron con la pandemia? Aún ahora los consulados cerrados se están vendiendo visas, y esa es la realidad. Bueno, ahí están que el gobierno no quiera admitir y que no quiera decir la realidad es porque ya, como le dije, están acostumbrados a mentir. Y en el caso del debate, déjeme tomarle la palabra. El presidente Luis Abinader es el único presidente que ha ido en debate, en funciones. Que es importante destacar. Sí, ha ido a un debate a hablar mentira. Y es el presidente que está llevando este país a la debacle. Es un presidente que está llevando este país a la debacle. Ha administrado más de alrededor de 170.000 millones de dólares, y no hay una inversión que se pueda ver en este país. No han hecho nada, porque
hacen un metrocable en Santiago, la gente no lo usa. Teleférico. Un teleférico, lo que pasa es que en Venezuela le dicen metrocable, como tuve tanto tiempo, un teleférico y la gente no lo usa. Empiezan la ampliación del metro hacia Los Alcarrizos, ya tienen 4 años y no hacen nada. Tienen 4 años y pico que intervinieron la carretera Duarte y está igualita. Eso es un desastre. De noche no se puede transitar por ahí. ¿Dónde están esa gran cantidad de dinero que este gobierno ha administrado? ¿Dónde están? ¿Qué ha hecho con ellos? Sin embargo, en esos gobiernos anteriores sí se construyó, hay cambios, hay obras que tú puedes ir a todas partes del país y ahí están las obras que construyó, voy a decir el PLD en sentido general, porque Leonel Fernández fue gobierno siendo el PLD. Pero las obras están ahí. El país está sembrado de obras en el país entero. El país entero está sembrado de obras. Sin embargo, no hay una obra que tú me puedas decir que este gobierno ha hecho. Ninguna, con tanto dinero que ha administrado. Lo sorprendente, licenciado, y con esto nos tenemos que ir, lo sorprendente es que con ese presidente mentiroso que no ha hecho absolutamente nada y que está llevando a este país a la debacle, haya ganado hace apenas unos 5 meses las elecciones precisamente a Leonel Fernández y al PLD. Pero bueno, yo, ya la población... Puedo contestar, ¿verdad? Claro, puedo contestar, claro. Sí, claro. Gana comprando la oposición, 30 y pico de alcaldes, un alcalde de la Fuerza del Pueblo que gane y a la semana van y lo compran y se lo llevan, candidatos a senadores nuestros a punto de ganar como el de Samaná y el de San José de Ocoa, lo compran, y también una serie de cosas. ¿Y qué ha pasado? Con el 30% de la matrícula de votantes de este país fue que ganó. No tienen mayoría, sí, en el Congreso. Tienen mayoría en el Congreso, ganaron, tienen la mayoría dentro de la minoría, porque por primera vez en este país, en una situación normal, vota un 50 y pico por ciento, casi el 49% no fue a votar, o votó en contra o no fue a votar. ¿Por qué? Porque le gusta el gobierno, porque es bueno. La tradición de voto en este país es de un 70%, un 75%, pero sin embargo hubo un 20 y pico por ciento, casi un 25% que no fue a votar en estas elecciones. ¿Y por qué? O porque lo compraron, o porque el gobierno no está haciendo, no corresponde. Claro, no lo pudieron convencer. Hubo gente que no lo pudieron convencer. Yo tengo amigos, y compañeros. Sí, yo tengo amigos y compañeros nuestros que no lo pudieron convencer. Y como no lo pudieron convencer, no se fueron. Esa es la realidad. Licenciado, lamentablemente el tiempo hoy fue muy corto. No está bien. Pero bueno, estamos a la orden. Y este tipo de discusiones son importantes para que... Pues estamos en democracia. Sí, estamos en democracia. Así es. Muchísimas gracias. Una democracia que ha costado mucho a este país. Sí, el licenciado José Félix Medina, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. No se diga más por Top Latina.